Estamos de regreso nuevamente en Familia 2.0 con este tema tan bonito e importante, sobre todo para los papitos, de cómo evitar ser padres blandos, padres permisivos, pero tampoco caer en el extremo. Yo creo que los dos extremos están mal, sobre todo en la crianza de los niños, porque los niños necesitan tener valores, tener respeto, saber cuál es la autoridad, pero cómo no ser padres blandos y permisivos, porque hoy en día ha cambiado. Antes teníamos padres muy estrictos, muy dictadores, hoy en día pues al otro extremo, y claro, vivimos brincando de extremo a extremo. ¿Cómo sería una parte media? Un punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí de nuevo. Como habíamos mencionado, pues no tenemos un modelo de padres, no aprendemos, no hay una enciclopedia, no hay un podcast, no hay nada que te enseñe a ser papá, aprendemos bajo la marcha. Y bajo esos modelos nosotros adoptamos la simbología de nuestros padres. Por lo general, la generación que le antecede, de 1965 a los años 80, eran padres muy rígidos, muy firmes, que no podías conversar con ellos, que no podías expresarte, no podías hablar acerca de emociones. Y eso obviamente conlleva a que nosotros, esta generación ya X de millennials, que ya va desde el 81 hasta casi los 2000, pues evoquemos eso y cambiemos trascendentalmente todo. Demos un giro de 180 grados, ¿sí? Somos padres ya tecnológicos, somos padres que tenemos una crianza respetuosa, pero de alguna forma también somos padres que no tenemos un modelo de crianza asertivo. ¿A qué me refiero por eso? Cometemos los siguientes errores. Ayudamos muy rápido, premiamos por todo, elogiamos con facilidad y sobre todo individualizamos mucho a nuestros hijos. Ese es el error que cometen los padres millennials. Que es cierto, es todo lo que dices, porque, claro, ahora nos han hecho creer, exacto, que no les debemos dejar llegar a este punto de frustración a los niños. Entonces, claro, ellos empiezan a frustrarse y ya les estamos dando algo, y ya estamos haciendo algo para que ellos estén bien, entre comillas. O también esto que a mí me parece tan importante, y es premiarlos. Si pierde, perdió. O sea, si pierde, no hay problemas. Si se pierde, se gana. La vida es así. Y nosotros, claro, no importa la medalla porque perdiste. Entonces, de verdad que, uy, Dios mío, sí cometemos demasiados errores. Ahora, ¿qué es lo que sucede si los primeros años de vida de nuestros hijos tal vez no pudimos poner las reglas claras en casa y ahora nos dimos cuenta que tal vez se nos está yendo de las manos? ¿Cómo se puede trabajar con un niño, no sé, de unos 8, 9 años, cuando ya hacen lo que se les da la gana, en realidad, si nosotros no pusimos las reglas claras? ¿Se puede trabajar y se necesitaría ayuda o lo podemos hacer solos en casita? Debemos aprender a educar sin culpa, a educar sin miedo, ¿sí? Debemos optar por los modelos que visualizamos en nuestros padres, que son asertivos, pero también tener un aporte un poco más humano y holístico a la misión tan grande de ser papás. Desafortunadamente los papás actualmente no quieren que sus hijos sufran, no quieren que sus hijos se caigan, no quieren que sus hijos pierdan, y eso les evita a ellos que aprendan a manejar la frustración y de alguna forma que aprendan a manejar las emociones. Si eso ocurrió en los primeros años de vida, si tenemos un chico que sea sobreprotegido, que le dábamos todo, pues obviamente vamos a tener a los 8 o 9 años un chico que no quiera compartir, que en el colegio tenga algunas dificultades porque no puede tener una interacción social, porque quiere ser siempre él el primero en todo y que le den la importancia. Ahí ya tenemos que tener un manejo más asertivo por parte de un profesional, en este caso un psicólogo. Hay algunas pautas que como padres podemos realizarlas, como por ejemplo el establecimiento claro de límites, ¿sí? Habían autores que mencionaban que la familia es muy similar a una empresa. En una empresa tú tienes reglas, normas, tienes un jefe y obviamente sabes lo que tienes que hacer. Básicamente en la casa también hay un rol de papá, mamá, o solo papá o solo mamá, ¿sí? Y ellos son los encargados de establecer estos límites, qué pueden y qué no pueden hacer. Y sobre todo, y algo es muy importante, es dejar que los chicos hagan las cosas, ¿sí? No, ahora nos enfrentamos a una realidad que los chicos no saben actividades de la vida diaria, no saben valerse por ellos mismos, cocinar, lavar, recoger.
Y obviamente eso también es sobreprotección. Y a la larga vamos a tener adolescentes e inclusive adultos que siguen viviendo a las espaldas de sus padres y en el mismo hogar. Y quizá a veces nos pasa eso, mi querido Nelson, es porque o queremos que nos pase todo lo contrario a lo que vivimos, o quizá incurrimos en el error de ser igual de tiranos de lo que pudimos haber vivido nosotros en nuestra juventud. Pero tal vez sería bueno hoy en día que la comunicación es tan fácil de llegar. Creo que quizá deberíamos nosotros recomendarles a nuestros hijos que quizá vean casos de éxito, ¿no? De personajes que ellos puedan llegar a admirar, ¿no? Quizá de deportistas, el caso de un Cristiano Ronaldo que creció sin un padre y es un modelo a seguir porque su caso de superación es notable, de un Rafael Nadal, y así muchas personas, no solamente del ámbito deportivo, sino científico, no sé, muchas personas, quizá hablar con ellos para que vayan dándose cuenta de estas historias y casos de éxito. Pero mi querido Nelson, a mí me quedó picando mucho lo que contaba la Cari de este tema de cómo corregir, hasta dónde y cómo deberíamos corregir a nuestros hijos, del caso de que le voy a dar una nalgada y me dicen que te voy a denunciar con la policía. ¿Cómo deberíamos corregir? ¿Cómo debería ser la parte física en esto? Porque al menos nuestras generaciones hemos dicho siempre, yo lo he dicho, yo agradezco cuando me dieron una nalgada, o si me dieron un correazo es porque me lo merecí. Y no es que me han dado cientos o miles de correas, ¿no? Han sido los justos, los necesarios, y porque en realidad yo siento que me pasé de la raya. Y es así. ¿Cómo debería ser la parte física, Nelson, desde el punto de vista del profesional? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? ¿Hay un límite? Evidentemente debe haber un límite, pero ¿cómo debería ser? Vamos a poner un ejemplo. Nuestros padres, ¿cómo eran? Jugábamos y nos decía nuestro papá o nuestra mamá, no juegues ahí que vas a romper el florero. Evidentemente se rompió el florero. Y nuestros padres, como que de una forma media cómica, nos daban en sílabas. Te dije que no, y nos pegaban. No. ¿Qué pasaba? Tú sí le preguntabas de ese niño y le decías, ¿por qué te pega? Y él te decía, porque rompió el florero, ¿verdad? Y quedaba esa semblanza en la cabeza del niño, que ahora es papá, ¿verdad? Esos padres antiguos. Padres modernos, siempre anticiparse un poco, ¿no? ¿Sabes qué? No juegues que puede romper el florero. Obviamente no te va a hacer caso porque es un niño y porque tiene que experimentar algunas cosas. Rompe el florero. ¿Qué tiene que hacer el padre en este caso? Pues bueno, sentar y conversar, castigarlo. No estamos de acuerdo en la forma punitiva o en el castigo físico. Evidentemente no es lo correcto. Pero sí hay ciertas formas de castigo en las cuales, como por ejemplo, quitar o suspender ciertas actividades que le gusten, como por ejemplo la pecevita o ciertos elementos de juegos, el celular, el internet. Pero el castigo tiene que ser razonable. No como los papás de ahora que dicen, te quito el PlayStation por 5 meses, un año, no me ves eso. No, su hijo es más inteligente, y otra cosa, se adapta. A lo que dices, Nelson, también es súper importante porque uno les dice, te quito, no sé, el Play por 3 meses y al mes ya le devuelves. Porque ya dices como, sí, exageré. Exacto, o a los 15 días. Entonces nosotros mismos nos estamos quitando la autoridad. Primero, razonable. Segundo, respetuoso. No podemos castigar a nuestros hijos si nosotros estamos enojados por la acción que él ejecutó. Porque como vamos a estar enojados, de alguna forma vamos a evocar esa ira en ese pequeño. Entonces el castigo tiene que ser respetuoso, tiene que ser razonable. Ejemplo, ya rompió el florero y le digo, voy a poner el nombre de mi hijo, ¿no? Siempre lo digo eso en las conferencias. Matías, ¿por qué te pegué? Dice, tu hijo ya no te va a decir porque rompió el florero. Tu hijo ya te va a decir porque te desobedecí. O sea, la acción de desobedecerme, la acción de no tener en cuenta eso, pasó que rompas el florero. Ahora el castigo no queda ahí. ¿Ya? Te quito la Play, te mando a hacer más actividades. Ahora el daño que tienes que hacer es resarcirlo. ¿Cómo me vas a pagar el florero? Y no hablo solo de la evocación económica, que cuánto me costó, ¿no? Sino decir, mira, esto es de esfuerzo de tus padres. De alguna forma tienes que reivindicarlo. Y ahí es cuando ayudamos a crear conciencia en el niño. Y ayudamos, obviamente, a que sean responsables.
Nelson, y sin duda a todos nos ha pasado, y yo creo que se está perdiendo también ciertos valores. Me gustaba mucho que en países como Corea, los adultos, cualquier adulto tiene la responsabilidad de criar los niños, porque los adultos están criando niños, no solo papá y mamá. Y qué feo y qué molestoso es ver niños con padres permisivos en un restaurante, y que ves que te está molestando a ti, pero claro, tú ves a los papás diciendo, no es culpa del niño, o sea, yo no sé, como un avión, y no es culpa, ajá, y ¿por qué se tiene que cargar la azafata, el mesero, ese niño malcriado? Porque la responsabilidad es del padre, porque el padre tiene a su hijo y no hacen nada y se quedan quietos, y claro, todo el mundo molesto con el niño que corre en el restaurante, que regresa a ver a los papás permisivos no hacen nada, y claro, uno ya no tiene la potestad de corregir a un niño, o sea, no digo maltratarlo, ni golpearlo, ni nada, pero sí decirle, oye, cuidado que después vas a correr, o no corras por aquí porque te vas a resbalar, que lo hacían los otros adultos, porque los adultos están creando niños, pero hoy en día no podemos hacer nada y le tiramos la culpa al mesero, porque el mesero es el que tiene que corregir al niño, el que tiene que hacer tales cosas. Entonces esa responsabilidad que delegan los papás permisivos a los demás, y peor, cuidaditos que vayan o a la escuela, o cuidaditos si le dices algo a mi hijo. Y claro, no tengo por qué aguantarme yo a un niño malcriado que está corriendo por ahí, ni el mesero, ni la azafata, ni nadie, porque es responsabilidad de los padres. ¿Qué se hace ya al respecto? Porque cuántas veces uno no se muerde la lengua con, claro, los niños, y no por culpa de los niños, uno quiere corregir a los padres. Bueno, como lo habíamos mencionado, el manejo de la frustración es importante desde las tempranas edades, porque el niño hace un berrinche, de alguna forma lo que quiere contigo es un juego de poder. ¿Hasta dónde voy a alcanzar yo para que me des la situación que yo quiero? Lo que no consigo con papá, puedo conseguir con mamá. Y lo que no consigo con papá o mamá, de ley consigo con los abuelos. Entonces, hay que ser, la crianza es compartida en este ámbito. Padre y madre tienen que tener un mismo sentido en cuanto a la disciplina y al liderazgo que tengan que generar con el chico. Si papá castiga, mamá callada. Si mamá castiga, papá callado. ¿Por qué razón? Porque ahora es muy común, sobre todo en los adolescentes, que cuando van a pedir permiso, primero le piden a la mamá, y si la mamá dice que no, vamos con el papá. Y así vamos manipulando, y obviamente en esa manipulación ellos ya tienen y pierden ese contexto. En el caso de los chicos pequeños, pues desde pequeño hay que aprenderles a normar con firmeza, con amor, y sobre todo validando los sentimientos que ellos tienen, pero también indicándoles cuál es el momento, el lugar preciso en el cual ellos pueden realizar este tipo o evocar este tipo de emociones. Yo, mis hijas, yo creo que, no sé si esté bien o esté mal, pero siempre que sucede algo o empezamos con esto, yo le digo, a ver, ustedes saben que cada acción tiene una reacción. Ustedes ya saben si es algo bueno, pasan cosas buenas, si es algo que no está correcto, algo no tan correcto va a pasar. Entonces, bueno, por ese lado ya están ahí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como decía Martín, ¿cómo corrijo, por ejemplo, a un niño que está corriendo o que me hace berrinche en el centro comercial y se me bota porque quiere que le compre algo? ¿Cómo en ese momento, cuando el niño está, pero Dios mío, que ya no puede más con ese berrinche gritando, llorando, como mamá o como papá, también me siento frustrado porque no sé cómo actuar? ¿Cuál sería esa manera correcta de frenarle a un niño para que, ay, es que lloro porque quiero tal cosa, ay, no, le voy a comprar? Porque claro, eso es lo peor que podemos hacer, pero ¿cómo le freno a un niño que me está haciendo tremendo escándalo? Los papás a la antigua le iban regalando a cualquiera. Llévese ese niño que está llorando, pues le decía al guardia, ¿no? El ropa de Llévese nomás ese niño que está Señor guardia, métale al congelador. Le van regalando del supermercado, cualquiera que señor pasa. guardia, por favor. Bueno, eso es criar con miedo, por ejemplo. Nos criamos sí nos con criaron miedo. con miedo. Ese miedo. Pero ahora eso, los papás modernos obviamente no van a aplicar eso. ¿Sí? Y tampoco se van a creer los niños. Tampoco se creen, son mucho más inteligentes claro. que nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mira, tienes que validar las emociones de tu hijo para que él entienda. Pero también tienes que transmitirle una paz, una seguridad. Y hablábamos del castigo, que tiene que ser razonable y respetuoso. Respirar como padre en ese ámbito. Sentarte y conversar con él. No te voy a comprar el helado, el chupete, no te voy a comprar. Por la acción que acabas de hacer. Por el berrinche, porque te lanzaste, porque te comportaste de una manera inadecuada. No te lo voy a comprar. Y si sigues haciendo berrinche, de igual forma, tampoco lo voy a hacer. El niño es inteligente. Él va a captar y va a decir, bueno, o sea, no me funcionó el berrinche. ¿Ya? No podemos decirle, como dicen ahora algunos papás, te portas bien y te doy tal cosa.
O deja de hacer berrinche y mañana te compro algo. Eso es lo peor. Porque nosotros mismos estamos enseñándoles a nuestros hijos a chantajear. Yo solo decía que con mi sobrina también, es que influye mucho también el tema de que sean hijos únicos, porque claro, uno con hermano, porque yo capaz puede ser todo berrinchudo, pero tenía un hermano mayor que ahí me estaba bajando los humos, que cualquier cosa me estaba regulando, pero hoy en día, como hay hijos únicos, claro, o los primos también lo regulaban a uno, le hacían bullying, entonces uno dejaba de hacer berrinches todo, porque claro, qué vergüenza con los primos, con el hermano también que le caía. Depende mucho de la familia, depende mucho del modelo de crianza de papá y mamá. Yo soy hijo único, ¿sí? Tengo 40 años, mi madre me enseñó a lavar, planchar, cocinar y me dijo, oye, hijo, tienes que hacerlo, no porque seas hijo único no vas a aprender. Estos principios y valores vienen de casa y desafortunadamente se van perdiendo. ¿Por qué? Por la cultura, por los modelos, sobre todo por las tendencias y porque de alguna forma vamos desvirtuando estos valores que tenían nuestros abuelos y nuestros padres. Perfecto, agradecemos muchísimo a Nelson Maela, como ustedes acaban de darse cuenta. Siempre es complejo, no viene como inició la exposición nuestro invitado, no vienen los niños no vienen con un manual de cómo criarlos, de cómo ser padre, de cómo desarrollarse en esta vida. Si bien es cierto, hoy en día los padres tampoco estamos incluso en una buena situación emocional para atender todo eso, con todas las cosas que nos suceden y demás. En todo caso, ¿qué nos toca? Respirar y seguir. No hay más, nos metimos en cosas de adultos. Hay que actuar como adultos. Nelson Maela, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Vamos a marcar una breve pausa. Respiramos y volvemos. No se vayan.